Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Economía para los Negocios 2. Hoy desarrollaremos una clase de retroalimentación de las clases anteriores. La clase 1, Introducción a los fundamentos de la teoría macroeconómica, la empresa, competitividad y la macroeconomía. La clase 2 trataba de principales indicadores macroeconómicos y su medición. Y la clase 3, que era de trabajo investigativo, donde conformaron 3 grupos quienes deberían recabar datos, analizarlos y efectuar ejercicios de medición de dichos indicadores macroeconómicos. ¿Para qué vamos a desarrollar esta clase de retroalimentación? Es para que ustedes puedan fijar bien las clases desarrolladas. Aquí cuando uno tiene duda, estaremos aclarando a fin de que puedan estar preparados para el examen de la primera parcial. Bueno, hablemos primeramente de los fundamentos macroeconómicos. La macroeconomía, desde su óptica macroeconómica, ve a una economía como un todo. En la era de la globalización, como una interdependencia con otras economías. Para una economía abierta como el nuestro, un país necesita de medidas económicas para poder llevar bien las políticas aplicadas para controlar ciertas fluctuaciones que suceden o que se generan en un sector o en una región, para los cuales se valen de cierta política o instrumentos, ¿verdad? Como ser la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria o la política de oferta. De la buena o mala aplicación de estas políticas instrumentales dependen los objetivos de la política macroeconómica. En el lado derecho tenemos los resultados a ser alcanzados, ¿verdad? Si se aplicaron bien las políticas, vamos a tener un buen crecimiento del Producto Interno Bruto, el empleo va a ser estable y vamos a tener una baja inflación. Y también tenemos el sector público, el sector exterior, el tipo de cambio. Por aquí tenemos varias preguntas muy interesantes que la macroeconomía puede darnos la respuesta. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la macroeconomía? ¿Qué diferencia existe entre microeconomía y macroeconomía? ¿De qué depende el progreso de un país? Tan interesante. Un país va a progresar si su pueblo tiene bienestar, si el gobierno invierte en educación, en salud, para que las personas tengan bienestar, tengan más oportunidades de empleo. Resultante de eso va a ser el reflejo del progreso de un país. Son indicadores del progreso económico y social de un país. ¿Por qué fluctúa la actividad económica de un país? Bueno, en un mundo tan globalizado como hoy día, donde ya casi no existe economía cerrada, una economía abierta al mundo, casi ya sin fronteras económicas, cualquier fluctuación económica en el mercado internacional impacta directamente en la economía del país.
No importa si la economía es fuerte o si la economía es débil. Sí o sí, las fluctuaciones internacionales impactan o positiva o negativamente en cada país, porque el mundo económico, la economía está globalizada, totalmente interrelacionada. ¿A qué se debe el desempleo? Bueno, el desempleo surge de muchas veces de la mala política del gobierno en cuanto a incentivo al empleo, incentivo a las empresas, subvenciones, mala aplicación de política fiscal, impuesto excesivo que genera desempleo porque las empresas liquidan a sus funcionarios. Eso genera desempleo, desestabilización de la economía. ¿Por qué suben los precios? Bueno, esto puede ser resultante también de una mala política del gobierno, no controlar las fluctuaciones de los precios, no tener mano dura en controlar los precios tanto de productos nacionales como productos importados. También cuando hay mucha demanda, los productores ven oportunidades en ello, entonces también alzan los precios. ¿Cómo afectan a las economías nacionales el hecho de formar parte de un sistema económico internacional? Bueno, como ya hemos dicho en la pregunta de fluctuación de actividad económica, una economía abierta ya al mundo, interrelacionado, podrá tener una ventaja comparativa en el mercado, puede entrar a competir, tener competitividad, con lo que puede lograr una pequeña ventaja de lograr beneficios en cuanto a sus importaciones y exportaciones también. Entonces puede impactar positiva y negativamente para un mercado que no es competitivo, para una economía no competitiva en el mercado internacional. El pertenecer al mercado global le daría beneficios muy ínfimos. Tal vez la acumulación de capital y el crecimiento de nivel de vida de su población. ¿Cómo puede influir el gobierno en los resultados económicos de un país? Y bueno, a través de las políticas fiscales y monetarias. El gasto público influye mucho en nuestro país. Últimamente, los últimos 4 años, oscila entre el 20% del Producto Interno Bruto, lo que representa el gasto público, el total de lo que es el PIB de Paraguay. Y eso, 20%, son muchísimos. La macroeconomía. Entendimiento de la realidad. La macroeconomía es como cuando uno va a consultar con un ortopedista. Lo primero que pide el ortopedista es que hagas un estudio, un diagnóstico. Sin un diagnóstico no te puede decir qué enfermedad tenés y qué solución podrás darle a esa enfermedad. Por tanto, la macroeconomía se vale de una óptica a nivel global para realizar un análisis o un diagnóstico de la situación económica actual
de una determinada región, y de allí tiene un entendimiento de la realidad económica de ese entorno, de ese momento, de ese lugar. Y a través de ese análisis puede formular las conclusiones a tomar en cuanto a política económica. Y el resultado de esta formulación de conclusiones puede dar una predicción al respecto de la economía. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? ¿Qué podría suceder? Y allí surgen análisis de oportunidades y de riesgos. Debido al resultado de este diagnóstico económico que hace la macroeconomía, una economía entonces puede entrar a aprovechar una oportunidad en el mercado, tanto nacional o internacional. Pero cada oportunidad contrae un riesgo. Entonces, si va a entrar a correr un riesgo, lógicamente ha de tener una oportunidad para correr dicho riesgo, ¿verdad? Los problemas macroeconómicos. Ya habíamos estudiado el crecimiento económico, el ciclo económico, la productividad, la inflación y el desempleo. Dos variables macroeconómicas temibles en un gobierno, finanzas públicas, el papel que el Estado debe jugar en la economía, el sector externo y la competitividad del país. Eso están resumidos en el cuadro que estábamos mirando de las preguntas. Y los indicadores macroeconómicos. De estos indicadores se trataba del trabajo de investigación. El Producto Interno Bruto tenemos la fórmula, Producto Nacional Bruto, la inflación, tasa de interés, tipo de cambio. Cada uno tenemos nuestra fórmula al lado, tasa de desempleo. Estas fórmulas utilizaron en el trabajo de investigación y ahora desarrollaremos más ejercicios utilizando estas fórmulas para que practiquen más y puedan asimilar más los ejercicios. Vamos a basarnos en el trabajo de investigación que realizaron y poder realizar más ejercicios. Esta era la conformación de los grupos, cada uno con su tema de trabajo de investigación, lo cual ya alzaron todo en la plataforma del eClass. Bueno, eso es todo en nuestra clase de retroalimentación. Ahora empezaremos a desarrollar más ejercicios. Muchas gracias a todos.